Y delincuentes aprovecharon la ausencia de la propietaria de una vivienda en el barrio Alegre de Guarambaré para perpetrar un robo a plena luz del día. Ingresaron a la casa a través de un boquete realizado en la parte trasera. La hipótesis principal apunta a que buscaban dinero en efectivo. Sin embargo, al no encontrarlo, los delincuentes se apoderaron de un televisor de 42 pulgadas y de un reloj de la marca Rolex, cuyo valor económico aún no fue determinado por la víctima. Refiere a la víctima que salió de su vivienda el día de ayer, siendo las 07:30 horas aproximadamente, con destino a su lugar de trabajo en la ciudad de Ñemby, donde tiene una ferretería. Y vecinos le avisaron a las 10 de la mañana el hecho de hurto, ¿verdad? Donde se visualizaron el boquete que se hizo en la parte trasera de su vivienda. En cámaras de circuito cerrado que se encuentran en inmediaciones del lugar, de vecinos, se visualiza a dos personas que estaban hacia la parte trasera de la vivienda, hacia Maleza, ¿verdad? Donde hay un terreno baldío, donde procedieron a abrir el boquete, por donde ingresaron en el dormitorio de la víctima, de donde sustrajeron un reloj de la marca Rolex aparentemente y un televisor de la marca Tokyo de 42 pulgadas. Y salió nuevamente por boquete. Posiblemente serían personas aledañas al lugar porque conocían los movimientos de la víctima. Sabían que en la casa no había nada y el horario de trabajo del denunciante. Tras concretar el robo, abandonaron el lugar con rumbo desconocido sin que fueran vistos por vecinos de la zona. El hecho ocurrió a plena luz del día y ya fue denunciado ante las autoridades policiales que iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables. Hasta el momento no se tienen pistas concretas sobre los autores del hecho. Tragedia en la zona de Luque. La tenemos a Unice con los detalles de esta información. Adelante. Buenas noches, Carlos. Este es el lugar que levantó con mucho sacrificio Adrián Dávalos, de 26 años, para que él junto a su familia puedan vivir de la mejor manera, junto a su esposa, junto a sus hijos de 4 años, un niño, y sus nenas de 6 y 5 años. A las 9 de la mañana del domingo empezaba esta tragedia a través de un cortocircuito en donde él rápidamente acciona, saca a su esposa, saca a sus hijos y luego él se vio afectado cuando por último pudo sacar a su niño de 4 años ya con quemaduras en casi todo el cuerpo. Sus familiares fueron hasta el hospital y él junto a su esposo junto a su niño, fueron los que quedaron más afectados. Con el 80% de quemaduras, Adrián estaba en todo su cuerpo y el niño, que ahora sigue en cuidados intensivos en el hospital de Quemado luego de que fue trasladado hasta este lugar, está en condiciones todavía delicadas. Tenemos a la madre, a doña María Santa, que nos va a contar cómo sucedía este hecho. Nos encontramos también en el momento en el que se está realizando el rezo en este lugar por la vida del joven de 26 años, Adrián Dávalos. Las 9 de la mañana, ahora es domingo, no lleno baiti. Apeando la socorro, yo la cotube. Allá ahora no atropella para la cotucuera. Oye, moto paite, a chocoramba, el oikua, a chocora, gente pa, no abrirla, aunque ya impresionante mala tata, ya impresionante más ya de uno más y ojo ese. Ella rompió pusia, yo por ahí se pe airo capube aire y se ve ha upila se me bono hela y tallira, hembireco, apeo puta la mitad y de leita grai. A segundo y que jave no es jave yo ya tú ya no se ve y se mamá se salva mina se salva mina mamá porque ya no aguanta ver mi ella hay que tener que tú que japeonse. No sé, le llevaré abrazado, pero todo quemadura más que ya no me ve mejor tiempo, ni no salva agua, ni yo escuela que ve momento, porque le impresionante la tata. Pero ahora ya puedo ver impresionante, ti milagro, no sé, la ita grande y lo do vea. Auxiliar vecino, yo escuela a tu angato, quemadura, la moto, ario, pitalu, que ves la ita tu vecino morir para, pero ya. Y va y grave y que lo vea.
y grave hoy, a ver. Apoyamos trasladas y que de quemado, esa jonia, a ver, pero luego hay que terapia. Los señatos que van a luchar y vida, o lucha, pero los me envían ni por ahí, pero perde paite, mi mitad perde y documentos de escuela, de mochila y cuaderno y ya fuera y teleco a mí completo, jupa completo. Lo sabe la señora de la hospital, yo no le como ni techo. Mucho y que si la cosa perde paite, anga y que o perde paite ya. Ella pe acciona pe ella posaba y la pende ayuda pe bueno va la pe ya Se choqueada y te abutan. Choqueada la se me embuja la y la Itaura, pero mi vecino, gracias a mi vecino la goweru oñojeja ese ni se ne qua ven lo que se ari para la se me embuire el hospital ve. Se ya la se pensamiento la se corazón la se la se me embunde más todo la ella la y pire me a la desastre hanga lo do ve a ya se espera a ante el hospital ve. A vecino de Maura el hombo huepa y que entre estado y que amigo fuera mi entero hombo huepa y que irá pero ya no salva ve mi que va a vete porque la ambulancia la bombero pa hasubo yo ya va a vete no ya salva ve va a vete oye te cortocircuito la icua sí ya la icua y aire cuera la y cangula y cable cuera ha upia había sido capu ha o poila tata poila tupa ari ha mi colcho me ya gente paitema ha oyara la ita gira la envire colo do y familia mi mita cuña y la envire cono ha pemita y okay ti ha upia ha hoy que segundo no es ya puta más atrapado y que ya impresionante que tan sacrificio de ere que ha un ba apoy ka tu ha wa sa o ya po ha wa ko ho luchador paga paitele mamá cuando yo tati aire esa familia capo no sufrí y coja cu ella sí se me fue pesado paga para la aire no voy yo paga pa todo y familia cuera ven para todo y familia cuera o yo guaco mamá también me guara ella con Mateo en guara mamá con bici ella todo y familia cuera o lucha o me la sube hacia el corazón y trozada la pecho lucha o perde paite a mí inocente o perde paite a lo único que se ayude la ayuda rumina más que y ropero cuana que se atele angandia que la jacara ya popa chocolate coticuana y muy llama chocolate a la señeto se ve el hospital un y que bebe porque le hizo acuera ya ni por mi ya no me mave mi chocuera no lucha más mi le hizo me jamás chocuera a cual necesita porque le hizo acuera mollero via cual yo come en baite chocuera o me baite me va la envire cobe a la familia acuera porque es luchador, se me ha luchado hasta el último la familia pero salva. Cuando envireco hoy en el hospital y me mundo. Sí hoy, otra madre hoy la ayer, otra madre hoy y le putaba ahí hoy le me bundianga hoy el hospital le me bundianga. A pesar de niembo tu abeto cuera pese a un hospital y voy ay se no me pano ay se porque aputaba ahí se porque mollero via eso pues tan ande ya cargo de inocente entonces el hospital porque hoy anga terapia ve o declama o paga o declama leituare todo esto declama a la doctora cuera y un gasilo y sucede a yo cueranga va para te ve a cuera hospital pero yo mi uña derecha vagina o me se habla y la y ayudita hayan de ya me atramaita la mana ya tan de na doña comunicar dia van a lo necesita me a beber porque se co anda porque atramaita se yo y se mente
pe oye sucede a que pe caso pena salva y veje me me no ye y mente no ye porque a yo reche socorro como mamá la salva y la me es sí o salva la familia cuera pero oye no ay sí o salva la familia pero oye no ay puta destrozada ese corazón y partió en 10 pedazos porque hay la más alegría y a barrio más alegría y a que no me ato así más vea ay se ne cuero necesita inocente porque hay areta y se que y areta al hospital ve y se que me entonces mi vaya donde nacer vaya me a la oña comunica me andie me a la va necesita me antero y que porque se tramada y tabuta y tú lo y correr yo te tiene familia y mitad 26 años y mitad lleno de juventud mitad nada desea y más del mundo es como mamá nada desea y más. Aquí tenemos las declaraciones de María Santa ante todo lo que ocurre. Su hijo quedó con el 80% de quemaduras, el hijo fallecido, el niño de 4 años con el 35%, y ustedes tienen, compañeros, también ya a disposición el número para alguna colaboración para que puedan comunicarse, para ver qué es lo que necesita esta familia, Carlos. Bien, perfecto. Está al pie de pantalla precisamente el número telefónico de esta familia. Tremenda la historia, realmente una tragedia la que ocurrió allí. Uno fallecido y otro en condiciones muy, pero muy graves. Eunice, gracias. Buenas noches. Cambiamos de tema, tenemos que ir rápidamente a otro enlace con Alexis Aveiro. Queremos saber, ¿hará efectivamente más frío en las próximas horas? Ya te vemos con el brasero, compañero. Fernanda, yo no sé si ustedes ahí tienen encendido el sistema de aire acondicionado, no sé a qué temperatura, 30, 31 grados, 32 para que sea bien templado. La calefacción, sí, el acondicionador de aire, me corrigió Fernando, y el aire está bien, hay que hacerlo. Pero si están al aire libre es recomendable el brasero, no en espacios cerrados, por cierto, porque ya sabemos que eso puede derivar en otra situación. Afortunadamente acá en pleno microcentro de nuestra ciudad capital me encontré con, una vendedora de asaditos que nos dio refugio porque sí, efectivamente, con una temperatura de 12 grados, una sensación térmica de casi 10 porque estamos cerca de la bahía de Asunción, se siente más el frío. Ahora, alimentarnos no sé, pero por lo menos calor ya nos dio. Señora, ¿usted team frío o team calor? Team frío. ¿Verdad que da más gusto en el frío? Sí. Por lo menos si trabaja con el asadito, por lo menos con el frío da más gusto. Así mismo. Rápida encuesta. Primer voto a favor del team frío. ¿Frío o calor? Frío, obviamente, frío. ¿Qué da más gusto en el frío? Y tener frío te abriga y solución. En cambio, tener calor y estás sudando, el tráfico es más insoportable. Sí. Claro, mejor el frío. Bueno, me gusta, porque yo también soy el team frío. A ver, ustedes, señoritos, se esconden de mí, mis encuestados. ¿Frío o calor? Eso no me respondeme. ¿Vos preferís el frío o el calor? Y está difícil, pero el calor. El calor. Bueno, 2-1. Gracias, señora, por prestarme tu brasero. Ella es de Limpio, Villa Madrid. Gente que trabaja a pesar del frío, a pesar del calor. Hace frío y en las paradas también se nota la presencia de ya poca gente a esta hora de la tarde. Ya oscureció por completo, ya poco movimiento en el microcentro capitalino. Y vamos a lo que nos dice el reporte de meteorología, que en horas de la madrugada pueden darse algunas lloviznas, acompañado con el ingreso de una masa fría. El ingreso de esa masa fría prevé también la intensidad del frío. Y ojo, ahora con esta temperatura de 13, sensación térmica de 11, mañana al amanecer cerca de las 6 de la mañana nosotros vamos a tener una temperatura de 7 grados y una sensación térmica de 5 aproximadamente, es lo que dice la Dirección Nacional de Meteorología. Para el fin de semana, ahí es cuando se pone un poco más difícil la cosa, porque se esperan sensaciones térmicas de hasta 2 grados. Pero este pronóstico se extiende a toda la región porque hay zonas de la Argentina en donde se registran intensas nevadas. Entonces, por lo general, con estos días
puede darse también con este ingreso de masa fría es un aumento de consultas por enfermedades respiratorias también. Yo voy a seguir con mi pregunta a propósito de algo que también me llama la atención, poca gente, o sea, quiere decir que hay fluidez en el colectivo, en el transporte público, acá en la cantidad de gente en la parada por lo menos se refleja que hay poca y que hay fluidez. Porque muchas veces es un problema también. Si vamos a hablar de las consecuencias del frío, de repente no hay colectivo, estás lejos de casa, hace frío, estoy lejos de casa. Bueno, ahora no se da eso. Señor, perdón la pregunta, voy a interrumpirlo un ratito. ¿Team frío o team calor? Una pregunta básica. Porque si recordás el calor que teníamos de 38 en verano. Sí, no te abrigas en el frío y ya está. Sí. Team frío, toda la totalmente. Vida. Matecito, abrigo. Listo. ¿Colectivo bien? Sí, bastante bien, sí. ¿Cuándo está de su casa? Y 1 hora y media tardó más o menos. Pero una vez que suba el colectivo, ¿ya va cómodo, parado? En el mío sí, voy tranquilo, me siento y voy bien. Sí, no tengo problema. ¿Le falta el mate? Ya. Lo único me estaría faltando ahora nada más. Le invitaría, pero tengo que seguir con el vivo. Gracias. Buen viaje. Gracias, Team Frío. Bueno, vamos sumando más adeptos al Team Frío y entonces, bueno... con el pronóstico que se viene para los siguientes días es importante saber qué es lo que la gente piensa. Amigo, te interrumpo brevemente. Pregunta básica, ¿frío o calor? Calor. Calor. ¿Por qué? Porque en el frío, no sé, calor. ¿No? Calor. Sí. Claro, cada uno con su... Sí. ¿Cuáles son los problemas del frío? ¿Pocos colectivos? ¿Muchos? Sí, muchos colectivos. También no me gusta mucho el frío porque me engripo muy rápido. Te manda enfermedad. Viene un viento sur ya de tipa. Ya no chorrea. Sí. Team calor entonces. Extrañar enero. Sí. Navidad sin ti, eso, ¿verdad? Ya quería escucharla. ¿Vos te vas a subir al colectivo, señora, ya? No sabes. Vamos a ver si es tu colectivo. Si no, este es el taiwanés. Bueno, buen viaje, señora. De nada, señora. Vienen los colectivos taiwaneses. Fíjense, detalle no menor ya que estamos. 1, 2, 3, 4 pasajeros. Los buses chinos tienen buena recepción. Los buses chinos y fíjense, bien abrigaditos. Ahí parece que va a sentir el reflejo del vehículo acondicionado. Me va a decir si sintió el tufillo ahí en la puerta del vehículo. ¿Se sintió el calorcito, parece, ahí cuando se abrió la puerta? Sí, se siente el calorcito. Bueno, está funcionando entonces el acondicionador de aire del bus. Y allá en la garita mucha gente. No voy a mostrar el local de venta de empanadas, pero yo les quiero preguntar a la gente. O sea, ¿qué se come cuando hace frío? Evidentemente uno busca materia grasa para que el cuerpo produzca más calor en estos días y tenemos de repente más hambre porque nuestro cuerpo en días fríos quema más grasa. Así como buscamos el mate, también quemamos más grasa y buscamos esa necesidad de naturalmente tener cierto calor corporal. Entonces, bueno, le voy a preguntar acá al muchacho, no vamos a mostrar marcas, entonces para eso le quiero preguntar, ¿se venden o no las empanadas en días fríos? Sí, una preguntita básica nomás, amigo. Sí. Cuando hace frío, amigo, ¿se venden más empanadas o se venden menos empanadas cuando hace frío? Menos, señor, mucho menos. Sí. ¿Parece que la gente come más empanadas cuando hace frío? Come más de mandioca, payaguá, lo que sería lo típico. Comida típica más cuando hace frío. Sí, señor, hace mismo. ¿Qué come más cuando hace frío? Comida típica. Comida típica. Sí. Estás, bueno, afirma entonces la teoría de que se come más comida. Mira, es bueno saber que, fíjense, acabamos de comprobar que el paraguayo come payaguá mascada y comidas típicas cuando hace frío. O sea, eso es lo que busca, porque entré acá al local de comidas, no se comen tantas empanadas, pero sí comidas típicas. Es bueno saber. De a poco acá nuestra paradita va quedando sin colectivos, sin pasajeros, pero sí todavía algunas personas por preguntar. Señorita, ¿team frío o team calor? Esa nomás es mi pregunta. Igual. ¿Te da igual? Me da igual. ¿Alguna dificultad que te trae el frío, por ejemplo? ¿Esperás más colectivos, menos colectivos? La verdad que no. Para mí es accesible. Me queda bien la parada, el colectivo, la línea que me trae hasta el centro. Súper bien. Sí, se aguanta el frío, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Mate o tereré?
Mate en el frío y tereré en el calor. ¿Qué preferís, mate o tereré? Ahora mismo mate. ¿Agua fría o agua caliente? Agua caliente. La pregunta es, ¿la gente se baña o no se baña con el frío? Algunos y otros no. Hay que bañarse, ¿verdad? Obvio. ¿Es cierto eso? Hace mucho no me subo al colectivo. ¿Es cierto que de repente en el colectivo se huele cierto olorcito? Así como... Siempre, siempre. Aquí se huele, así, no sea tan específica, pero ¿de la boca o del cuerpo para abajo? Y de todo un poco, la verdad. Pero siempre hay ese tufo. Porque si es un colectivo cerrado, más todavía en los colectivos que tienen aire, ¿verdad? Pero igual prenden. Pues estamos en vivo. Re luego. ¿Se huele? Sí, claro que sí. ¿En serio? ¿Ese que te pregunté se huele? Sí. Qué fuerte. Claro que sí. Así de tubo así fuerte luego. Claro que sí. Tiene que ir el auricular. Bueno, me confirman también otra teoría que acabo de confirmar en este enlace, es que se huele lo que se huele en el bus cuando... Ahí se sube. Gracias. Le pasó el 56, qué mala leche. Ahora sí querés decir muchas groserías, ¿verdad? En este enlace. No, allá viene otro. Ahí viene otro. Viene el 12. El 12, a ver, si Fernando me devuelve la llamada porque cuando se me cayó el auricular se me cortó el retorno, porque estamos comprobando muchísimas teorías del invierno y el colectivo. A ver, Fernando, si me devuelves la llamada. La primera, que la gente come más comidas típicas. La segunda, otra teoría que acabo de comprobar, es que la gente prefiere el frío, porque ustedes saben que en todos nuestros encuestados decían que prefieren el frío. Mate y tereré indistintamente en el frío. Y cuando hice la pregunta que ustedes están imaginando, no quiero ser imprudente al aire, sí, se huele lo que se huele en el colectivo, Carlos Fernanda. Sí, sí, más que evidente quienes hemos pasado y viajado largos trayectos en el colectivo sentimos eso. En invierno, cuando llueve, cuando hace frío. Ahora bien, es cierto, don Carlos, también se comen más comidas típicas en esta época. Frío totalmente. Es igual a San Juan, para muchos es igual a comidas típicas. No, totalmente, y eso hace que, bueno, obligatoriamente tengamos que también hacer actividades físicas, ya a veces no por una cuestión de estética, sino por una cuestión de salud. Y en el tema de la sardina que implica viajar en transporte público, con los abrigos, gente, si no tienen para comprar desodorante tan imbú a lo antiguo, no sé, limón, algo. No tiene por qué el resto aguantar ese olorcito que a uno ya le pasa. Es como cuando te perfumas, oye, no te olés, pero el resto sí te huele. Exactamente. Che, y hablando de oler, perdón, pero fíjate lo que es esa imagen del asadito también ahí. Ese es un aroma agradable, Alexis. Churro, ¿qué vas a comer? Asadito. Asadito. No, ya, qué simpático para el pizza, me dice acá para él. No, le estoy preguntando a él simpático. Agradable como siempre a ese camarógrafo. ¿Qué te gusta más? ¿El asadito o la pizza? El asadito. El asadito. ¿Cuánto asadito vas a comer? Uno o dos. Hace frío, está bien, hay que alimentarse. Bueno, contame, ¿qué preferís, el frío o el calor? El calor. ¿Por qué el calor? Porque... Algo que te junto, porque ahora hay más frío, hay más enfermedades. Ah, muy bien, muy buena respuesta será. Sí, decime, cuando hace frío, ¿a qué hora te despertaste? ¿Vos sos el turno mañana o el turno tarde en el colegio? Mañana. ¿A qué hora te levantas? Las 6. Las 6 de la mañana. ¿Te cuesta o no te cuesta? Más o menos. Más o menos. ¿Y te bañás o te despertás temprano? Me desperto temprano y me... ¿Te bañás o no te bañas? Esa es mi pregunta. Ah, a veces sí, a veces no. No, claro, si te bañaste de noche bien tarde y no te bañás a la mañana. Hoy no me baño otra vez a la mañana. A la mañana, importante, porque viste que a veces de repente sudamos también igual aunque... A la noche. A la noche, sí, entonces. Vos sos un nene muy higiénico. ¿Y si jugaste fútbol, por ejemplo? Me baño. Te bañas, claro. Hay que mantenerse limpio, impecable. ¿Cuántos abrigos llevas? ¿Ahora estás medio desabrigadito? 2. ¿2? Sí, 2. Está bien. Fuerza va. Cerro Olimpia. Olimpia. No, chau. Te digo nomás, fuerza a la gente que se está sumando. Me encanta esta encuesta del frío. Caminando ya un poco, yo estoy sobre la calle Oliva. Y fíjate que a medida que voy avanzando, no sé si se escucha o si logra captar el micrófono el sonido del viento. El viento que está corriendo por estas calles del microcentro y ustedes ya ven que están vacías de a poco. Ipeyú.
Ñañandula, viento sur, Carlos Fernanda. Sí, vos sabés que sí, se siente y se sintió ya en las últimas horas. Hablan de 3 grados, decías Alexis, en zona de Ñembucú. Hablan de temperaturas un poco más altas para el resto del país, ¿verdad? En algunos puntos, pero la vez pasada me contaban, por ejemplo, que en la zona de Pozo Hondo, en ese primer frente frío de finales del mes de junio, se sintió muchísimo frío y temperaturas de menos 0 grados. Y ahora aparentemente en zonas muy alejadas del Chaco podrían darse esas temperaturas y evidentemente también en el sur del país, Fernanda. Bueno, a tener en cuenta entonces todo esto, ya cada uno elegirá si les gusta más el frío o el calor. Le dejamos ahí al señor Alexis Javirio seguir con su... Esta noche ganó el frío, ¿eh? Sí, con su matecito. Resumiendo, la gente se tiene que abrigar para ver el partido de la Albirroja el sábado. Y se tiene que bañar. Sí, ahí está. El pedido casi desesperado de Alexis Javirio para estas temperaturas bajas. Gracias, Alexis, por este contacto. Bueno, y seguimos hablando de los fenómenos de la naturaleza y en este caso de El Niño, que se venía hablando, anticipando lo que podría ocasionar, que consiste en lluvias extremas y un calor insoportable. Esa es la fusión del fenómeno El Niño, que por cierto trae sus efectos colaterales. Con respecto a las lluvias intensas que vamos a tener, la pregunta es, ¿estamos preparados ante esta eventualidad? Lo cierto es que hay departamentos que apuntan a ser los más vulnerables ante este fenómeno, como por ejemplo el departamento de Misiones. Observen estas imágenes que nos llegaron desde ese punto, cómo ya van dándose las crecidas y en este caso invadiendo las casas, de personas que son ribereñas o que por ahí están un poco más alejadas, pero están en zona de humedales y se ven afectadas de esta manera. No solamente el departamento de Misiones, ya tenemos un reporte acerca de varios puntos del país que son zonas vulnerables en lo que respecta a este fenómeno y puede darse incluso una posible evacuación de pobladores si es que se encuentran en sectores bastante afectados como este que están viendo ustedes en las imágenes. Respecto a esto, la Gobernación de Misiones convocó en las últimas horas a una reunión de planificación y trabajo con los bomberos voluntarios, policía, militares y por supuesto representantes de la comunidad para poder en este caso tener algún plan de contingencia ante este fenómeno esperado, porque de acuerdo a las experiencias vividas, fueron los puntos más afectados en el país a causa de las crecidas. Misiones apunta a ser uno de los sectores más afectados en el sentido de crecidas. Esto se llevó a cabo en el Salón de la Gobernación justamente con el objetivo de anticiparse a estos temporales que consistirán principalmente en inundaciones en la región. ¿Qué es lo que ellos interpretan ante las experiencias negativas vividas? Que prever les sale mucho más barato que solucionar. Vamos a escuchar lo que mencionaba José Muti, el capitán del Cuerpo de Bomberos del Paraguay de Misiones, acerca del trabajo que van a realizar para poder hacer frente a este fenómeno. Y teniendo en cuenta los pronósticos que ya dan la llegada del Niño y bueno, prepararnos en cada uno de los 10 distritos de Misiones para poder afrontarlo, teniendo en cuenta, como dijo el intendente Brizuela, aquí se va a dar la situación en los municipios, por ejemplo, de Llavería y Gallola, Villa Florida, que vamos a tener inundación tanto del lado del río como también de la zona de los esteros, así que va a ser un poco complicado. Y lo normal es 1,50 m. ¿Ahora ya empieza a subir? No, ya subió, creo que hoy ya llegamos a 2,5 m por ahí, ya subió. O sea, y eso ya se va dando prácticamente todos los días. Se está subiendo, hoy creo que subió 47 centímetros, si mal no recuerdo, y ya va subiendo. Vamos a tener otra vez un tiempo se va a estabilizar un poquito, pero después entendemos que ya empieza a subir nuevamente. Bueno, Oyupiojo, el río Paraná, es lo que explicaba el capitán del Cuerpo de Bomberos y hablamos de un aumento considerable. Escuchaban recién, superando los 40 centímetros, esto se da de forma diaria y es por eso que se están apurando. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? El gobernador de Misiones nos dio esa respuesta. Lo primero, en esta proyección, como que se habla de 400 milímetros mensuales que pueda llover, se tiene que trabajar en la canalización, ¿verdad? Ver con qué maquinarias contamos, qué tenemos que alquilar y trabajar en la canalización de los caminos respectivos. La proyección de que si es que las lluvias aumentan, esto puedan afectar los cultivos. De hecho, de que el sector productivo, al no tener que comer, tenemos que trabajar en la provisión de víveres o de otros insumos. Estos tipos de efectos afectan a los animales
animales, hay que trasladarlos, zonas de inundación que tenemos experiencia como Nayolas, Villa Florida, eso se le tiene que evacuar a esas personas, se les tiene que proveer de medicamentos. Bueno, es importante Esto ocurre en la zona de Misiones, pero ¿para qué irnos tan lejos? Remancito, Villa Hayes, aquí a un par de minutos, una problemática que se repite desde hace años y vuelve a afectar a decenas de familias. Con cada lluvia importante, las calles quedan bajo agua, las viviendas aisladas y la vida para los pobladores es insalubre. Las inundaciones volvieron a golpear al barrio Aromita, en la zona de San Jorge de Remancito. Hace 3 meses, los pobladores atravesaron la misma situación y pese a los reiterados reclamos, aseguran que no recibieron una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Cansados de que el problema se repita, ahora piden al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la ejecución de una obra de canalización que permita el rápido escurrimiento del agua. Lo que necesitamos es que el gobierno vea nuestra situación y que pueda ver qué salida nos puede dar y que el gobierno envíe ayuda para hacer la canalización de este lugar. Don Luis, las personas que van específicamente en esta zona donde estamos caminando, sí o sí tienen que pasar por todo lo que es este camino. ¿Cómo está la situación de las personas que llegan hasta esas viviendas? Y la única forma de usar gota o moto o algo que para sacar su calzado. Y mis hijos los 3 están en la pieza, no pueden salir por el tema del agua. ¿Usted estuvo internada, me dijo? Sí, internada por el tema de la frialdad y eso que le agarró a mis hijos, estuvimos todos engripados, estuvimos desastres esta semana. Todos 3 meses ya estamos así. Incluso me decía usted, señora, que ya le llamaba la atención desde la institución educativa donde van sus hijos porque no estaban bien. Sí, mi hijo, el mayor de 6 años, no se está yendo a la escuela y me llamaron la atención ya sobre eso, que no le puedo sacar con esta humedad y con esta frialdad. Las consecuencias son cada vez más graves para las familias. Los animales mueren a causa de las inundaciones. Los niños tienen dificultades para asistir a clases y el traslado de personas enfermas se convierte en un verdadero desafío. Incluso, realizar actividades tan cotidianas como llegar hasta una despensa resulta casi imposible. Los vecinos insisten en que ya no necesitan soluciones temporales, sino una obra definitiva que ponga fin a un problema que se repite con cada lluvia. Y ya les adelantábamos, mucha atención porque en las próximas horas desciende considerablemente la temperatura. Estamos Bueno, para contextualizar esta situación de crisis que afecta a Roma, a la Iglesia Católica, contarles que el Papa León XIV hizo un llamamiento a un grupo rebelde de católicos, precisamente, que ordenaron a obispos sin su aprobación, advirtiendo que estaban cometiendo un pecado de extrema gravedad. Esto a poco más de un año de haber asumido el cargo, León XIV está ante esta, para muchos considerada, la primera gran situación de crisis, el gran desafío de su pontificado por parte de la Fraternidad San Pío, que es un grupo que rechaza las reformas realizadas por la Iglesia Católica en las últimas décadas. Pero, ¿cuál es la situación que se da a partir de ahora?
esto puede afectar gravemente su pontificado. Lo tenemos a un experto en derecho canónico del otro lado, en vivo en directo, con Jorge Escurra, para que nos explique qué pasa a partir de ahora, de qué manera puede afectar al Papa esta situación y realmente cuántos católicos van a ser excomulgados por esta decisión. Jorge, adelante. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, ya el padre, en este caso Narciso Velázquez, está escuchando esa consulta y nos va a responder aquí en vivo en torno a esta preocupación de todos los católicos a nivel mundial sobre esta crisis que está afrontando la Iglesia Universal. Padre, gracias por recibirnos y coméntenos un poquito más acerca de todo esto que se está dando en Suiza específicamente. Sí, buenas noches, un gusto saludarte aquí y también a quien está en estudio, para Carlos y para toda la audiencia. Ciertamente para nosotros el hecho que se ha consumado con un nuevo cisma dentro de la Iglesia y particularmente con este grupo así denominado de la Fraternidad San Pío X, que pues congrega a unos seguidores de un obispo de nombre Marcel Lefebvre, quien ya en los años 60 se había negado de pues aceptar unas definiciones del Concilio Vaticano II y también a partir de allí las reformas que propuso el concilio, fundamentalmente a nivel litúrgico y también bajo la autoridad del Papa. Este hecho se consuma hoy ciertamente porque ellos han nuevamente ordenado obispos sin lo que canónicamente se denomina el mandato pontificio. ¿Qué es el mandato pontificio? El mandato pontificio es justamente la decisión que debe necesariamente pasar por el Papa después de un proceso de selección y elección para consagrar obispos. Ellos no han hecho el proceso y tampoco han sometido pues a las determinaciones que la Iglesia tiene ya desde los primeros siglos en el modo para ordenar y consagrar obispos. Esto es el uso que tiene la Iglesia Católica incluso desde la época apostólica. Desde la época apostólica, pues necesariamente tenía que haber una comunión con el colegio de los apóstoles y sus sucesores, en este caso el colegio de los obispos, y el apóstol, que en este caso es justamente el sucesor del apóstol Pedro, en este caso el Papa. Esos son los requisitos que siempre ha tenido la Iglesia y definitivamente quien obra de una manera diversa, es decir, no solamente desoyendo, sino que al mismo tiempo también obrando de manera contraria a esta determinación, está establecido en el derecho canónico que incurre en excomunión por el mismo hecho. En latín dice late sententia, ipso facto, por el mismo hecho ya pues cae en excomunión. ¿Y por qué motivo? Pues porque definitivamente se aparta de la Iglesia, no acepta la autoridad del Papa, no acepta tampoco pues las determinaciones de la Iglesia y fundamentalmente se oponen también a hacer valer todas las decisiones que la Iglesia ha ido tomando en la tradición y su magisterio, particularmente en este caso las determinaciones que se había aprobado en el Concilio Vaticano II, que se había desarrollado entre los años 62 al 65. Y este hecho hoy pues se consuma nuevamente, y digo nuevamente se consuma, ¿por qué? Porque a partir de aquel hecho original en el Concilio Vaticano II, pues han habido conversaciones con el Papa Pablo VI en su tiempo, luego al Papa que le ha sucedido, directamente cierto es el Papa Juan Pablo I, pero él por su mandato pontificio muy corto de solamente 33 días, después vino el Papa Juan Pablo II, con quien también hubo
una conversación, un acercamiento, incluso un compromiso del obispo Marcel Lefebvre de aceptar y de validar todo y no declarar como acciones heréticas, porque esas han sido también sus expresiones de las determinaciones de la Iglesia. Y sin embargo luego ellos obraron en contrario. Ya en aquella oportunidad habían nombrado obispos y en ese momento se había declarado la excomunión. Pero luego ellos tuvieron otra vez un acercamiento, ya después con el entonces Papa Benedicto XVI, quien había tenido también en el tiempo de Papa Juan Pablo II, porque él era el cardenal Ratzinger, el cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, había tenido ya una participación. Entonces, deviniendo Papa Benedicto XVI, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, pues también otra vez se acercaron y incluso el Papa Benedicto XVI les había levantado la excomunión a partir de unas oportunidades y también de compromiso que ellos han tenido. Justamente les levantó la excomunión a los obispos, que en ese caso fueron consagrados en su tiempo, y se abría un proceso con el compromiso de ellos de no volver a realizar esto. Sin embargo, ahora, con la consagración episcopal que realizaron en esta ceremonia el día 1 de julio, lo habían anunciado, pues la Santa Sede, el Papa, también con el actual prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Fernández, se habían acercado, hicieron intensos diálogos pidiendo justamente a que no obraran de esta manera y ellos han obrado. Y con ello se consuma nuevamente esta separación, es un cisma quiere decir justamente separación, no aceptación de la autoridad del Papa y tampoco de la comunión con el colegio episcopal, es decir, rompen la comunión con todos los obispos del mundo. Claro, padre. Y con esto se consuma nuevamente. Sí, Carlos. A ver, esta congregación internacional que está en más de 60 países, incluido, tengo entendido, usted me corrige, Paraguay. ¿Este cisma, este rompimiento solamente afecta a los que están allá en Suiza, quienes hicieron esta ceremonia, o también por efecto dominó a todos los miembros de la confraternidad? Sí, muy buena tu pregunta, Carlos. En primer lugar debemos de tener presente, quienes son excomulgados directamente son quienes obraron de esta manera. Ellos son los excomulgados directos. Quienes en adelante, a partir de esto, se alían a ellos, es decir, siguen obrando de la misma manera y manifiestan también aprobación y también pues acuerdo con esas posturas de ellos, entonces también consuman la excomunión. Sin embargo, al mismo tiempo, y aprovechando tu pregunta, ya me apresuro a decir, la Santa Sede ha sacado ya un documento en donde dan la posibilidad de que tanto obispos como sacerdotes y laicos que en principio pertenecían a esto, pero que con este hecho, sin embargo, manifiesten su desacuerdo y quieran hacer su adhesión directa a la Iglesia Católica, y en este caso al Papa y al Colegio Episcopal y a la Iglesia toda, tienen la oportunidad de hacerlo con un requisito que ya está establecido. ¿Cuál es? Y el requisito es, en primer lugar, manifestar la adhesión al Papa, manifestar también de esta manera no estar de acuerdo con esta actitud y por supuesto también la adhesión a las determinaciones magisteriales, principalmente del Concilio Vaticano II. Hay que decir bien que esta excomunión que ellos han consumado también hoy ha sido declarada por la Iglesia Católica, por el Papa, y con ello también se deja constancia que todos los sacramentos que ellos celebren, llámese matrimonio, llámese también la confesión o el sacramento de la reconciliación, son inválidos. Padre, ¿qué tal? Fernanda le saluda, un gusto estar en contacto con usted. Mi pregunta es la siguiente. Gracias, Fernanda. Sí. ¿Qué pasa con las personas que fueron excomulgadas? Esos mismos requisitos que usted decía, ¿les servirían a ellos para que la Iglesia revea dicha sanción, entre comillas? Automáticamente, si ellos manifiestan justamente la adhesión
y al mismo tiempo también, si fueran obispos o fueran sacerdotes, demostraran que han tenido la ordenación, pues automáticamente ellos entran en un proceso justamente de ser nuevamente acogidos en la Iglesia Católica, automáticamente, quienes fueren. Lo mismo también laicos, aunque no tengan ordenación, si es que manifiestan directamente pues que quieren adherirse y no están de acuerdo con esta separación, ellos pueden hacerlo a través de algún sacerdote o acercándose al obispo directamente de su jurisdicción para que ellos puedan ser acogidos nuevamente en la iglesia sin ningún inconveniente. ¿En Paraguay es grande esta congregación, padre? No, en número tenemos que decir que no está muy extendido, pero ciertamente, aunque sea uno solo, para la iglesia el número es prácticamente, digamos así, no necesariamente el sentido del peso, es decir, cualquiera, porque hablemos en sentido familiar, y ustedes que son papás, que son mamás, saben muy bien, si un hijo tuyo se te aleja, ese representa un dolor muy grande. Mirando un poco en el futuro, ¿de qué manera puede afectar esto o socavar los cimientos del Vaticano en la Iglesia Católica ante la proliferación también de tantas sectas, de tantas otras religiones, incluso los propios desprendimientos que se dan dentro de la Iglesia Católica? ¿Cómo afecta a un papado? ¿Cómo afecta a los católicos en el mundo esto, padre? Y afecta, de alguna manera, es una herida, vuelvo a decir, cuando hay una ruptura, cuando hay una situación que lleva consigo una separación, digamos así, una hendidura en donde hay un desacuerdo y en donde no hay una apertura a una verdad que toda la iglesia está pues sosteniendo, definitivamente afecta. Y bueno, la separación siempre tiene sus consecuencias y en ese sentido, pues la separación a veces también da lugar a otras consideraciones, a unas malas interpretaciones o también a acciones de quienes de alguna forma no apoyan el trabajo de la iglesia como tal. Entonces, definitivamente esto tiene su consecuencia y es siempre un dolor, es siempre una enfermedad que deseamos, ojalá se sane y ojalá se supere. Doctor Narciso Velázquez, padre, experto en Derecho Canónico, gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo. Un gusto, Carlos, gracias también a ustedes por esta oportunidad. Y a través de ustedes, pues pido oraciones a toda la iglesia, nuestra adhesión al Papa y nuestra adhesión también a Jesucristo, nuestro Salvador, y a partir de allí de todo el magisterio que predica la salvación para la humanidad. Muchas gracias. Gracias también a Jorge por la entrevista. Un abrazo. Bueno, cambiemos de tema y hablemos a continuación de la investigación que se desprende de este caso ocurrido ayer en el departamento de San Pedro. Ya les habíamos mostrado las imágenes de cómo quedó este vehículo transportador de caudales luego que fuera el objetivo de una banda de criminales integrada por al menos 15 hombres de acuerdo al relato de las víctimas. 2 personas que iban a bordo de este carro fuerte. En principio se creyó que estaba trasladando dinero, por eso resultó ser el objetivo de estos delincuentes, porque la investigación de este caso referente al ataque, que por cierto no prosperó para los delincuentes pese a que existió un cruce de fuego, una balacera infernal que termina también afectando a otras personas, menos mal no hay otros heridos, pero sí una balacera que termina generando varios impactos en contra de ese carro fuerte. La investigación de ese caso pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque ahora los que estaban haciendo el traslado de estos valores tienen que responder por lo que realmente estaban transportando. Había sido, no era plata, realmente estaban trasladando cajas de celulares de alta gama y tienen que responder ante las autoridades del por qué, atendiendo que aparentemente estos vehículos por ley están autorizados solamente a trasladar valores pero consistentes en efectivo, puede ser oro también, todo lo que respecta a materia financiera. Acá estamos viendo lo que se encontró en el interior
de este vehículo transportador de caudales perteneciente a la empresa Grendahue, que fue rentado por una empresa transportadora. Pero para poder asegurar el traslado, no sabemos si por ahí manejaban cierta información, decidieron transportar estos celulares de alta gama, como 50 cajas, en el interior de este transportador de caudales, que finalmente se termina descubriendo mediante este atraco. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente: ¿los criminales manejaban esa información? ¿Realmente iban tras estos celulares y no tras dinero, que es lo que se pensó inicialmente? Esa es la pregunta que tiene que responder el Ministerio Público. Hasta estas horas todavía la Fiscalía está haciendo el conteo correspondiente acerca de todas estas mercaderías encontradas dentro del vehículo, que era el objetivo de los criminales. Sin embargo, también hablemos de las otras aristas que surgen en medio a todo esto, porque se usaron como al menos 5 vehículos por parte de los delincuentes para poder asegurar este golpe. Algunos de los vehículos fueron encontrados dispersos en zonas rurales del departamento de San Pedro. Estamos viendo las últimas imágenes que justamente mostraban las furgonetas. ¿Qué había sido? Estaban adaptadas. Se sacaron los bancos de atrás, se puso como una suerte allí de piso improvisado como para poder justamente trasladar estas cajas. O sea que todo indica que aparentemente los criminales sí sabían que ese transportador de caudales, el carro fuerte, estaba llevando celulares. Eso es lo que justamente termina reforzando esas sospechas por parte de la Fiscalía, que hasta estas horas está haciendo el conteo. Aparentemente también esta gente que estaba haciendo el traslado no cuenta con los documentos correspondientes, como por ejemplo las facturas, las remisiones, que comprobarían el traslado de un punto a otro. Se iban con destino a Pedro Juan Caballero. Es la información que tenemos de manera preliminar. Todavía no están pudiendo respaldar con documentos todo lo que llevaban, y en principio ya de entrada nos topamos con esto, que había sido, ellos no tenían que hacer estos tipos de traslados. Por eso hablamos de que pasa a segundo plano en lo que respecta al hecho robo agravado, que también consistió en la utilización de explosivos, porque en algunos de los vehículos utilizados, estas furgonetas que fueron abandonadas, en su interior se encontró un remanente de explosivos y simuladores, porque hicieron como una suerte de explosivo casero, pero es más bien como una réplica que utilizaron para poder amedrentar a los custodios que estaban trasladándose en el interior del carro fuerte. Sin embargo, esto no prosperó y estos remanentes quedaron en el interior de los vehículos de los criminales que fueron abandonados. Esto fue incautado y entregado a Digemabel. ¿Qué es lo que dicen desde la Dirección General de Material Bélico respecto a estos artefactos? Escuchemos. Se pudo constatar materiales que realmente resultaron ser, por una parte, una simulación de una carga explosiva muy bien elaborada, muy bien preparado. En vez de, por ejemplo, del material explosivo, utilizaron celulares con envoltura y conexiones con cables no, multifilares, no coronas detonantes. Bueno, la presunción de los investigadores es que ellos utilizaron esa simulación de carga a fin de intimidar a los ocupantes de este transportador de caudales, que una vez que ellos tengan el control del vehículo, entonces iban a intimidar con este material para la abertura de la puerta blindada de este vehículo. Pero posteriormente, ya a la tarde, el fiscal con todos los intervinientes han encontrado en la cercanía de este vehículo incinerado, que se presume fue parte de la logística de esta banda. Se encontró un material que en este momento está siendo peritado aquí en la institución, en razón de que es muy similar a una carga explosiva, una carga encartuchada, pero que en este caso este material ha sido cortado por la mitad. Bueno, eso es lo que explican desde la Digemabel, que por una parte es como un simulador, es como una réplica de un artefacto explosivo que utilizaron para amedrentar a los ocupantes del carro fuerte, pero como no se detuvieron y maniobraron pese al cruce de fuego, porque fíjense, van a ver la parte del parabrisas completamente baleado. Aún así, el chofer hizo la maniobra, escapó, fue hasta la comisaría jurisdiccional donde permanece este vehículo. Se hizo nomás por un transbordo
de los productos, de las cajas, a otro carro fuerte para llevar hasta la ciudad de Santaní y hacer la revisión con más tranquilidad. Ahora, ¿por qué se sospecha que en realidad manejaban la información estos criminales? Porque la mayoría de los disparos fueron realizados en contra del parabrisas, ninguno en contra de los neumáticos, como para tratar de frenar. Así es que posiblemente la teoría que se tiene, la versión que se maneja, es que posiblemente los criminales tenían la intención de frenar al carro fuerte, apoderarse del vehículo y finalmente ir hasta un cierto punto para alzarse con los elementos y hacer el transbordo en estos vehículos, estas furgonetas modificadas para que puedan justamente meter en su interior estas cajas de celulares de alta gama. Pero esto no se dio y que le dio tiempo finalmente al chofer de escapar. Vamos a seguir ampliando esta información porque, como les decía, sigue el procedimiento en curso. Vamos a hablar de IPS, de un escándalo a otro. Hoy una verificación in situ. José Ignacio acompañó de cerca. Contanos, José, la convocatoria y con qué finalmente el doctor Fretes se encontró. Estamos hablando de un nuevo escándalo de la previsional, don Carlos, que va saliendo a luz tras la serie de visitas que está realizando el presidente actual, el doctor Isaías Fretes. Estamos observando en pantalla, 7º piso. Debió ser un quirófano modelo. Sin embargo, estamos viendo escombros y desidia total. Una inversión, o más bien una adjudicación, convocada en 2019 por 53.000 millones de guaraníes. Se hablaba primero de una entrega de 10.000 millones de guaraníes. Esto en 2020 se adjudicó a la empresa Neidpart S.A. Y al final se llegó a entregar más de 40.000 millones de guaraníes. ¿Para qué? Para que estemos con este quirófano. Actualmente el IPS Central no cuenta con un quirófano modelo. Nuevamente, luego de lo que fue este trabajo, entre comillas, se debió realizar otro quirófano en la planta baja. Una ampliación, hablamos de casi 7 millones de dólares. Al final tampoco hay trabajo. Y el argumento es que se olvidaron de verificar si las paredes del hospital estaban en condiciones de resistir los nuevos equipos. Estamos hablando de neuronavegadores, escáneres 3D, una inversión de 20 millones de dólares en equipos. Que al final... Se compraron primero los equipos antes de verificar si las condiciones edilicias estaban dadas o no. Así mismo, se compraron los equipos, se tuvieron guardados durante el periodo de Jorge Brites. Se constató en 2023 que estaban en la intemperie. Al final, desde el 2025, se llevaron al depósito principal de la planta del IPS, pero no hay utilización, es decir, una suma de 20 millones de dólares en vano. Hablamos de 40.000 millones de guaraníes casi, un poco más, que se entregaron para el avance de obras como adelanto, y tampoco tenemos quirófano. Es decir, una desidia, una vergüenza total, y esto con el dinero de los asegurados. Pero hay varias cosas que vamos a ir desglosando. Primero, quisimos encontrar los equipos adquiridos para el quirófano. Abrimos containers, estamos observando. Avisaron los trabajadores al doctor Fretes que estaban en los containers. Miren lo que vamos a observar cuando abren este container. Y si no me equivoco, tenemos sonido de ambiente. A ver, vamos a poner sonido de ambiente. Fue tal la sorpresa porque solamente uno estaba buscando el tesoro perdido. Y miren, barrotes de hierro. ¿Tiene ambiente? Al final, uno se pregunta, don Carlos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que uno va buscando los equipos, no hay inventario, los trabajadores no sabían dónde estaban entre los toldos en la intemperie, en el depósito, no se decidían. Y entonces quedó el doctor Fretes diciendo, esto vamos a investigar y tiene que caer algún responsable. Vamos a escuchar lo que mencionaba sobre la falta de quirófano modelo que tanto se prometió en la sede central del IPS. Esto tiene que finalmente encontrar culpables, ¿verdad? Porque así a prima facie, por lo menos yo me llevo la impresión, ¿verdad? A lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? Pero que hubo un daño acá, ¿eh? Y lo que más preocupante de todo es que se gastó ese dinero
De ahí por ir al quirófano, y amén de eso, el quirófano que había ya no está. ¿Qué pacientes, qué tipo de pacientes, presidentes, son los perjudicados por esto? No, este es un hospital central, este es el hospital insignia del Instituto de Protección Social, y había un 7º piso donde estaba el bloque quirúrgico y con un volumen importante de cirugías, y el plan era que esto continúe pese a que el hospital Ingavi pasó a ser un hospital quirúrgico. Lo mismo, esto no podía, por el volumen que tiene la institución, esto tenía que seguir accionando. Todo lo que vio hoy, ¿qué es lo que más le llamó la atención? ¿Algunos puntos en específico? Todo. Ajá. Todo. Y este es el 7º piso, don Carlos. Insistimos con esto porque uno debería estar observando equipos de primer nivel, de primer mundo. Ya hablamos de servicios para quirófanos, para cirugías para neurocirugías más bien, neuronavegadores, impresiones. Al final esto sigue. Para ser más exactos, esta adjudicación se dio en 2020 durante el periodo de Andrés Huetich. Subió Vicente Bataglia, no dio notificación alguna, no se hizo ningún inventario, no se hizo una verificación. Subió Jorge Brites, tampoco se investigó qué es lo que está pasando. Y decía el propio doctor Fretes, yo operé en este quirófano. Hacía falta remodelación, pero ahora necesitamos y no tenemos quirófano. Pasaron a la planta baja y tampoco se continuó. Pero lo más llamativo es que se dio una ampliación de 8.000 millones de guaraníes. Otra vez encima. Sobre el monto que mencionamos de 53.000 millones de guaraníes para paneles solares. ¿Para qué? ¿Pero para qué? Escuchemos lo que decían los encargados de la planta del IPS. Aquí solamente está el sistema de climatización, las baterías de los paneles y los paneles solares. ¿Por qué se compraron los paneles solares? ¿En razón de qué? Una buena pregunta, señor, que desconocemos el motivo porque la administración hizo una adenda para adquirir esos paneles solares. El monto del llamado es de 53.000 millones, esa adenda es de 8.000 millones, entonces suma un total de 61.000 millones, pero el motivo por el cual hicieron una adenda para agregar los paneles solares desconocemos, señor. 8.000 millones para los paneles. Sí, la adenda que corresponde a los paneles solares. Doctor, un gasto fuerte que no queda claro, nadie pudo explicar hasta ahora. No entendí. Rompecabezas, ¿verdad? Eso fue durante Huetich, el periodo de Huetich. 3 administraciones, Huetich, Bataglia y Brites. Nadie notificó al respecto, nadie se interesó. Hoy yo estaba viendo un resumen de esto, pero me encontré paneles solares, 8.000 millones, y dije, va, ¿coa? Va, Epiocoa, decía el doctor Fretes. El IPS central depende netamente de generadores. ¿Por qué paneles solares y esto de manera directa, sin una verificación? Es decir, licitaron, adjudicaron, ni verificaron. No, licitaron, adjudicaron, claro. Y uno lo único que puede presumir, presunción, es que lo que buscaban era la comisión. Porque toda licitación, y es Vox Populi, siempre hay una comisión. Alguien recibe algo. Pero todo eso que se compró, se licitó, pero está ahí en depósito, intemperie, guardados, y un quirófano totalmente casi en ruinas. No, y lo que pudo uno observar también el Departamento de Contrataciones, según se observa en su página, es que se emitieron créditos, pero sin facturas, sin detalles. Eso directamente tenemos que tener la mira a la administración de entonces. Estamos hablando de Andrés Huetich. Pero esto no fue todo, la frutillita de la torta, como se dice. Bueno, compraron paneles solares, pero la idea original era realizar una subestática que conecte desde el Jardín Botánico hasta el Banco Central del Paraguay para contar con una mejor potencia de electricidad. Y estamos observando esto. Son rollos y rollos de cables de alta potencia. 800.000 guaraníes el metro. Y miren cuánto. Acá tenemos miles. Cada rollo que estamos observando tiene fácilmente entre 750 a 1.200 metros, dependiendo de si es de cobre. ¿Cuánta plata estamos hablando ahí? 20.000 millones de guaraníes. En otra adjudicación. Y vamos a escuchar qué mencionan al respecto. Los trabajadores no pueden justificar y eso se nota. Sí, esos son insumos provenientes de otro llamado que se hizo para construir una subestación de 66 kV para el Hospital Central. Y esa obra quedó inconclusa y se quedaron los insumos acá depositados. Espera un ratito. O sea, otro llamado que quedó inconcluso. ¿Y de cuántos 1.000 millones?
Ahora mismo no manejo el monto exacto, presidente. Era buena plata. Era buena plata. Sí. Dejaste de joder. ¿Cómo encaja la licitación para mudar la caseta de transformadores en eso? No, ese es otro llamado. Estamos comentando nomás porque está también en este depósito. Y decime una cosa, esos cables, ese cableado para una subestación, que era para todo el hospital, sí, donde se incluía estos quirófanos también, ¿dónde están esos cables? Los cables están acá en la explanada y otros insumos están acá depositados en este... Y esos cables son muy costosos. Son costosos, son cables de gran dimensión. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con esos cables ahora, doctora? Y queríamos ver si podíamos hacer algún convenio con la ANDE. ¿Y venderle a la ANDE? O en parte de pago de nuestro consumo de energía. Que también ¿Metro? Pendiente de pago. Vamos a mirar. ¿Cuánto el costo por metro aproximado? Por metro creo que estaba por los 800.000 guaraníes por metro, algo así. ¿Y de qué suma más o menos estamos hablando? Ahora mismo te quiero dar un número, presidente, porque no tengo en mente. Pero importante. Son números importantes, sí. Y acá en IPS el número importante siempre es 50.000 millones, 80.000 millones. Pero es mucho. Es mucho. ¿Y dónde se puede ver eso? Eso está acá en la Vamos a mirar. 20.000 millones de guaraníes que no se puede justificar. Estamos observando que hablan en la intemperie y lo más llamativo, gran parte de este lote adquirido se hurtó, nadie sabe por quién, en pleno patio del IPS Central. Emulando al doctor Fretes. Déjate de joder. Y por tercer año consecutivo, el presidente de la República, Santiago Peña, admite estar insatisfecho con los resultados de algunos ministerios. Específicamente, se centró con bastante fuerza en este último informe de gestión presidencial en áreas específicas. Teresa Barán a la cabeza, la ministra de Salud, nuevamente apuntada como uno de los sectores en los que, según el propio presidente de la República, hay que seguir haciendo más, además de otras áreas como educación, entre otros ministerios más, en donde les pide a sus principales ministros que sigan trabajando porque él sigue viendo algunas falencias. Escuchen lo que decía Santiago Peña. En salud, quiero hablarle con la misma franqueza con la que siempre hablo. Es nuestra gran materia pendiente. Soy el primero en decirlo. Y mientras haya un paraguayo que no sea atendido su salud, me sentiré insatisfecho. Yo soy el primero en confesarlo y en decirlo fuerte y claro. A pesar de los avances, no es suficiente. Debía ser más. Tenemos aún mucho por trabajar en salud, en educación, en compromisos ya asumidos en obras y medicamentos, áreas sensibles, con problemas históricos y otros emergentes. Teresa Barán, que fue ya apuntada en varias ocasiones por múltiples irregularidades, faltas de medicamentos, casos de negligencia médica, de los cuales nada hemos vuelto a saber en cuanto a investigación se refiere dentro de la propia cartera de salud y por qué no decirlo también a través del Ministerio Público. Son algunos de los cuestionamientos nada más de la ministra de Salud que continúa en el cargo. En los últimos días habían surgido, de hecho, rumores de una supuesta propuesta al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, para que se desempeñe como nuevo ministro de Salud. Ayer le consultaban a Latorre, él no respondía directamente, pero sí daba a entender una especie de rechazo, si bien es cierto, no admitía si es que le había llegado una propuesta de parte del presidente o su entorno dentro del Ejecutivo. Pero cambiamos de tema y nos quedamos con la figura de Raúl Latorre como uno de los protagonistas del, podemos decirle, lado B de lo que dejó el informe presidencial 24 horas antes, porque cuando el presidente de la República, Santiago Peña, estaba ingresando a la sede del Palacio Legislativo para dar su informe de gestión, aparentemente Raúl Latorre y Bachi Núñez, o mejor dicho, evidentemente, ambos no se dieron cuenta que el micrófono se encontraba encendido y atinaron a decir estas palabras. ¿Qué dice Raúl Benítez? Una buena pregunta, siempre tenés que mirarle. Es capaz de cualquier
seguir el camino de su lideresa al martirio. Saludarle cuando venga. Ahí va a saludarle todo. El diputado Raúl Benítez, quien es mencionado, esta es una clara señal de que él, junto con otros legisladores, son aquellos legisladores de la oposición, tanto diputados como senadores, que molestan al cartismo y no descartan un eventual proceso de pérdida de investidura en caso de que sigan generando cierto malestar. Escuchen lo que mencionaba el legislador, quien era mencionado y visto en medio de esta conversación. Hay que decir que tiene códigos de mafia. Tiene códigos de mafia, porque así funcionan las mafias. Cuando existen personas que no están alineadas al proyecto de negocios. Para mí es la demostración de las conversaciones que ellos tienen. Acá hay una lista de legisladores expulsables. Si el certificado de función ya está redactado, si el certificado de función ya tiene fecha, que por lo menos me lo avisen, entonces vamos a preparar una enorme despedida. El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal SENACSA reportó un incremento de las exportaciones avícolas durante el primer semestre del año. Paraguay exportó 7.407 toneladas de productos avícolas por un valor superior a 8 millones de dólares. De acuerdo a los datos proveídos, esto significó un crecimiento del 45% en comparación al mismo periodo 2025, cuando los envíos alcanzaron 5.091 toneladas por un valor de más de 5 millones de dólares. En cuanto a los destinos de las exportaciones, Irak se mantuvo como el principal mercado, concentrando 39% del total de los envíos. Le siguieron Vietnam con una participación del 16% y Kosovo con el 9% en el tercer lugar. Presentó 24 horas.